Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. Este es el episodio número 20 que se encuentra a un episodio de el episodio final de año. Quiere decir que es este y luego otro. Y luego inicia el nuevo año. Entonces, en esta aventura del día de hoy traemos un nuevo cuento infantil para todos ustedes. Disfrútenlo. El gigante egoísta. Todas las tardes, al volver del colegio, tenían los niños la costumbre de ir a jugar al jardín del gigante. Era un gran jardín solitario, con un suave y verde césped. Lindas flores brillaban sobre el suelo y había 12 árboles de durazno, que, en primavera, se cubrían con una delicada floración blanca y rosada, que en otoño daba hermosos frutos. Los pájaros, posados sobre las ramas, cantaban tan bonito que los niños interrumpían sus juegos para escucharlos. ¡Qué felices somos aquí! Se decían los niños. Un día volvió el gigante. Había ido a visitar a su amigo el ogro de Cornualles y se había quedado 7 años allá. Qué buena visita. Al cabo de ese tiempo ya no tenía nada de qué platicar, así que el gigante decidió regresar a su castillo. Al llegar, vio a los niños que jugaban en su jardín. ¿Qué hacen aquí? Les gritó enojado, y los niños huyeron. Mi jardín es para mí solo, dijo el gigante. No permitiré que nadie que no sea yo disfrute de él. Entonces lo cercó con un alto muro y puso el siguiente letrero. ¿Queda prohibida la entrada o llamaré a la policía? Cuidado con el perro. Se ponchan llantas gratis. Prohibido estacionarse. Era un gigante egoísta. Los pobres niños no tenían ya dónde jugar. Intentaron hacerlo en la carretera, pero había mucho polvo. Estaba llena de agudas piedras y era peligrosa, así que la abandonaron. Entonces tomaron la costumbre de pasearse, una vez terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro, para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. Así llegó la primavera y en todo el país hubo pájaros y flores. Solo en el jardín del gigante egoísta seguía siendo invierno. Los pájaros, desde que no había niños, no tenían interés en cantar, y los árboles se olvidaron de echar flores. En cierta ocasión, una linda flor levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el letrero se entristeció tanto pensando en los niños, que se dejó caer, volviéndose a dormir. Los únicos que se alegraron fueron el hielo y la nieve. La primavera se ha olvidado de este jardín. Exclamaron. Gracias a esto vamos a tener que vivir en él todo el año. La nieve extendió su gran manto blanco sobre el césped, y el hielo cubrió de plata todos los árboles. Entonces invitaron al viento del norte a que viniera a pasar una temporada con ellos. El viento del norte aceptó y vino. Estaba envuelto en pieles, bramaba durante todo el día el jardín, derramando chimeneas. Este es un sitio delicioso, decía. Invitemos también al granizo. Y llegó el granizo. Todos los días durante 3 horas tocaba su tambor sobre los techos del castillo, hasta que rompió muchas ventanas. Entonces se puso a dar vueltas alrededor del jardín, lo más deprisa que pudo. Iba vestido de gris y su aliento era de hielo. No comprendo por qué la primavera tarda tanto en llegar, decía el gigante egoísta, cuando se asomaba a la ventana y veía su jardín blanco y feo. Ojalá cambie el tiempo. Odio el invierno. Pero la primavera no llegaba, ni el verano tampoco. El otoño trajo frutos de oro a todos los jardines, pero no dio ninguno al del gigante. No te he de dar frutos, ya que eres demasiado egoísta, dijo el otoño. Y era siempre invierno en casa del gigante, y el viento del norte, el granizo, el hielo y la nieve danzaban en medio de los árboles. Una mañana, el gigante acostado en su lecho, pero despierto ya, escuchó una bella música. Sonó tan dulcemente en sus oídos que le hizo imaginarse que los músicos del rey pasaban por ahí. En realidad era un gorrión que cantaba ante su ventana. Pero como no había oído un pájaro en su jardín hace mucho tiempo, le pareció la música más bella del mundo. Entonces el granizo dejó de bailar sobre su cabeza y el viento del norte dejó de rugir. Un perfume delicioso llegó hasta él por la ventana abierta. Creo que al fin ha llegado la primavera, dijo el gigante. Y saltando del techo se asomó a la ventana y miró. ¿Qué fue lo que vio? Un espectáculo extraordinario. Por una brecha abierta en el muro, los niños se habían deslizado en el jardín encaramándose a las ramas. Sobre todos los árboles que alcanzaba a ver había un niño.
y los árboles estaban tan felices de sostener de nuevo a los niños, que se habían cubierto de flores y agitaban graciosamente sus ramas sobre las cabezas infantiles. Los pájaros revoloteaban, cantando con delicia, y las flores reían levantando sus cabezas sobre el césped. Solo en el rincón más apartado del jardín seguía siendo invierno. Ahí se hallaba un niño muy pequeño, tan pequeño que no había podido llegar a las ramas del árbol, y se paseaba alrededor llorando desconsoladamente. El pobre árbol estaba aún cubierto de hielo y de nieve, y el viento del norte soplaba y rugía por encima de él. Sube ya, muchacho, decía el árbol, y le alargaba sus ramas, inclinándolas todo lo que podía, pero el niño era demasiado pequeño. El corazón del gigante se enterneció al mirar esa escena. ¡Qué egoísta he sido! Pensó. Ya sé por qué la primavera no ha querido venir aquí. Voy a colocar a ese niñito sobre la cima del árbol. Luego tiraré el muro, y mi jardín será ya siempre el lugar para que los niños jueguen. Estaba muy arrepentido de lo que había hecho. Bajó las escaleras corriendo, saltando de dos en dos. Casi se tropieza al hacerlo. Corrió tan rápido que abrió la puerta de un golpe y entró en el jardín. Pero cuando los niños lo vieron, se aterraron y huyeron, así que el jardín se quedó otra vez en invierno. Solo el pequeño niño no había oído, porque como sus ojos estaban tan llenos de lágrimas, no lo vio venir. Y el gigante se deslizó hasta él, lo tomó cariñosamente con sus manos y lo puso sobre las ramas del árbol. De inmediato, el árbol se llenó de flores. Los pájaros vinieron a posarse y a cantar sobre él. El niñito extendió sus brazos y rodeó con ellos el cuello del gigante y lo besó. Y los otros niños, viendo que el gigante ya no era malo, se acercaron y la primavera llegó con ellos. Desde ahora, este es el jardín de ustedes, amiguitos, dijo el gigante. Y cogiendo un gran martillo derribó el muro. Cuando los campesinos fueron a mediodía al mercado, vieron al gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que imaginarse pueda. Estuvieron jugando todo el día y por la noche fueron a decir adiós al gigante. Pero, ¿dónde está su compañerito? Les preguntó este. Aquel niñito que subía al árbol. A él era a quien más quería el gigante, porque lo había abrazado y besado. No sabemos, respondieron los niños. Se ha ido. Díganle que venga mañana sin falta, repuso el gigante. Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que hasta ese día no lo habían visto nunca. El gigante se quedó muy triste. Todas las tardes a la salida del colegio venían los niños a jugar con él, pero ya no volvió a ver al niñito a quien tanto quería. Era muy bondadoso con todos los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y hablaba de él con frecuencia. ¿Cuánto me gustaría verlo? Solía decir. Pasaron los años y el gigante envejeció y fue debilitándose. Ya no podía tomar parte en los juegos. Permanecía sentado en un gran sillón viendo jugar a los niños y admirando su jardín. Tengo muchas flores, decía, pero los niños son las flores más bellas. Ellos han hecho que en mi jardín cada primavera se llene de flores. En verano los charcos se escuchen sonar mientras ellos brincan de uno a otro. En otoño crujen las hojas de tanto que se divierten, las pisan, las juntan y se avientan. Y en el invierno vuelan bolas de nieve que disfrutamos tanto todos. Oh, los niños me han dado una gran alegría. De pronto se frotó los ojos, atónito, y miró con atención. Realmente era algo maravilloso. En un extremo del jardín había un árbol casi cubierto de flores blancas. Sus ramas eran todas de oro y de ellas colgaban frutos de plata. Bajo el árbol estaba el niñito a quien quería tanto. El gigante corrió escaleras abajo lleno de alegría y entró en el jardín. Corrió por el césped y se acercó al niño. Y cuando estuvo junto a él, su cara enrojeció de cólera y exclamó: ¿Quién se ha atrevido a herirte? El niño estaba cubierto de heridas, como si se hubiera revolcado si lo hubieran aventado por el camino y se hubiera magullado. ¿Quién te hizo esto? Gritó el gigante. Dímelo, tomaré mi espada y lo mataré. No, respondió el niño. Estas son heridas de alegría, respondió. ¿Y esa quién es? Preguntó el gigante. De pronto, un temor respetuoso le invadió haciéndole caer de rodillas ante el niñito, que le sonrió y le dijo: Me dejaste jugar una vez en tu jardín. Hoy vendrás conmigo, y para siempre te llevaré a un jardín mejor. Este jardín es el jardín del descanso, de la alegría, de la bondad, de la dadivosidad. Pues yo
Soy la gratitud y la armonía. Y cuando los niños llegaron aquella tarde, encontraron al gigante tendido sin vida bajo el árbol de oro, todo cubierto de flores blancas, puesto que la vida había enviado a la armonía a recoger al gigante, puesto que como ella no era egoísta y abrió su corazón a los niños, tenía toda la bondad para tener una muerte digna. Y esto ha sido El gigante egoísta. Uy, está bueno. El ahijado de la muerte. El ahijado de la muerte. Había una vez un padre desgraciado que casi no puede alimentar a los 10 hijos que tenía. Apenas si ganaba para ello. Y el pobre campesino estaba desesperado. Para colmo de males, su mujer le dio el 11º hijo, el número 11. Qué preocupación tan grande sintió el infeliz. El nacimiento de un bebé suele causar alegría, pero el que el buen hombre recibía lo lleno de desolación, ¿cómo iba a alimentarlo si no sabía qué hacer para llenar los estómagos de los otros 10? Y lo peor fue que el recién nacido era muy gordinflón y se chupaba con tanto afán sus deditos, que a la legua se veía que iba a ser comelón. Ah, ¿y qué voy a hacer yo? Se decía el atribulado padre. ¿Con qué los mantengo? Era tan grande su problema que se puso a pensar y al fin tuvo una gran idea. Ya sé, se dijo. Le buscaré unos buenos padrinos. Ellos se encargarán de mantenerlo y de cuidarlo. Satisfecho, el hombre salió de su humilde casa en busca de un padrino para su hijo. Al poco tiempo se encontró con Jesucristo, que paseaba. El campesino pensó un momento si le convenía que Jesucristo apadrinara a su hijo. No, determinó al cabo. No me conviene. No me gusta su forma de repartir en este mundo los bienes y miserias. Eso de que a uno les dé todo y a otros nada es injusto. Y a lo mejor no se comporta debidamente con mi hijo. No. Luego le enseñará a convertir el agua en vino, y mi hijo terminará todo borracho. Comenzará a repartir tantos peces que lo acusarán de brujería. Usará su chakra para caminar sobre el agua, pero la gente lo verá raro. No, no me interesa. Él no es tan bueno. Mientras así pensaba, Jesucristo leía en su corazón, pues él tiene el poder de introducirse hasta lo más íntimo del pensamiento humano. Eso es usurpación ilegal del sentimiento. Pero no se enojó, sabiendo que era verdad, sino que perdonó la sinceridad que decía. Esto debido a la miseria en que vivía, pues no ignoraba que el hombre estaba desesperado. Siguió andando el campesino y al cabo de un rato se topó con el diablo. A huevo, ese güey es chido. ¿Qué tranza, carnal? Le saludó Satanás. Mira, carnal, yo sé que lo que tú buscas a alguien que te apadrine a tu chamaco, así que te diga, mira, güey, yo te apadrino a tu hijo sin pedo, acá, sin pro. Es verdad. Mira, carnal, ¿a poco no te sirvo para el caso? Mira, me portaré bien con tu hijo, le daré todo el dinero que quiera. Acá pura cerveza, puro pisto, rock and roll, todo chido. Y conmigo conocerá todos los placeres que se puede hallar en la vida. Acá 420, acá abriendo la mente el universo y todo el conocimiento científico, pues porque yo doy la ley. El buen hombre lo rechazó. Oh, no, 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 dijo. No quiero nada que tenga que ver contigo. Es posible que le dieras cuanto dices y aún más, pero a cambio de eso, le causarías la pérdida eterna de su alma, aunque pensándolo bien. No, no, quiero a alguien que lo guíe por el camino del bien, no de Cristo acá bien tristezón, y el tuyo de excesos y bien high también, pero alguien un poco más intermedio. Y dejando el diablo plantado, siguió buscando al anhelado padrino. Anduvo esta vez un poco más y al final se encontró con la muerte. Hola, campesino. Le saludó a la justa, ¿A dónde vas? en busca de un padrino para mi hijo. Ah, ¿sí? ¿Y no podría ser yo la madrina que te hace falta? ¿Puedes estar seguro que ni tú ni tu hijo tendrán nada de qué arrepentirse? Esta vez el pobre padre no lo pensó ni un segundo y respondió. Sí te acepto. Creo que eres lo más justo que conozco. No distingues pobres ni ricos. A todos los tratas igual. Te llevas tanto animales como humanos, como mortales como inmortales, como dioses y a titanes. Entendidos, pues, y te advierto que haces bien en aceptar, ya que cuantos están bajo mi protección se vuelven ricos
y célebres. aseguró la muerte. Pues no hablemos más. ¿Te parece bien que el domingo bauticemos al niño? La muerte estuvo de acuerdo. Y así convenido, el campesino regresó a su casa lleno de satisfacción. Así, el domingo tuvo lugar el bautizo y la muerte fue madrina según lo prometido. Y pasaron los años. Cierto día volvió la muerte a casa del campesino y quiso ver a su ahijado. Lo acarició con mucho cariño y luego se lo llevó al campo. Cuando pasaban junto a un bosque, le mostraba al muchacho una planta. ¿Ves esa planta? Dijo, Tómala, es mi regalo. Serás médico y con el arbusto ese curarás toda clase de dolencias, por raras e incurables que parezcan. Yo te aseguro que la fama de tu nombre llegará al último rincón del mundo y que ganarás tanto dinero que no vas a saber qué hacer con él. Pero te impongo una condición. Si cuando visites a un enfermo me ves al pie de su cama, cuídate mucho de aplicarle el remedio. ¿Has entendido? Si me ves a los pies de un enfermo que visites, invisible para todos menos para ti, no lo cures, sea quien sea. Aquel enfermo me pertenecerá y estaré allí para llevármelo enseguida. Cuídate sobre todo de desobedecerme. Te costará caro. el muchacho prometió hacer todo conforme su madrina deseaba y la muerte se separó de él. ¿Soy yo o esta historia me suena a Macario? Pronto el jovencito se convirtió en hombre y como tenía en cuenta lo que le dijera su madrina, se dedicó a ejercer de médico. Y aunque al principio tuvo poca clientela y los médicos viejos se burlaban de él, no tardó en cobrar fama y en pocos meses llegó a ser conocido en todas partes, hasta el punto que desde rincones más apartados acudían enfermos para que les devolviera la salud. Y aunque estuvieran moribundos, los curaba. Le bastaba no ver a su madrina la muerte a los pies de la cama para hacerlo. Todo el mundo hablaba muy bien de él. Es maravilloso, decían unos. Hace más que curar, realiza milagros, agregaban otros. Como le basta mirar unos momentos, al enfermo para si se podrá o no curarle. Y jamás se equivoca, terminaban. Y el ahijado de la muerte ganaba mucho dinero. Su padre y sus 10 hermanos se enriquecieron gracias a él. Y aún los parientes más lejanos también se vieron favorecidos por su generosidad. Cuando yo no tuvo a quien enriquecer, se compró un palacio soberbio y tomó un verdadero ejército de criados. Ni el monarca más poderoso podía igualarle. Un día lo llamaron para asistir al rey, que repentinamente se había visto aquejado por una grave enfermedad. Acudió el famoso médico, pero apenas entró en el dormitorio del soberano, distinguió a su madrina, a la muerte, que estaba acurrucada a los pies del lecho. Esto contrarió mucho al ahijado. Había hecho cuestión de honor triunfar con su real enfermo, al que otros médicos se habían desahuciado. Vaciló un momento, pero al fin se decidió a desobedecer a su madrina. Pensó que ésta seguramente se enfadaría, pero que terminaría por perdonarle. Híjole, joven, ¿cómo le explico? A Macario se le atoró un pedazo de pavo. Y en efecto, hizo que el rey bebiera jugo de su misteriosa planta, con lo cual quedó curado inmediatamente. Esto lo llevó a la cúspide de la fama. Todos los demás médicos quedaron postergados ante su mérito. Pero al llegar a casa, se encontró con la muerte, que lo guardaba. Esta vez no se mostraba amable con él como solía. Al contrario, lo miró de tal modo que lo hizo estremecer. ¿Te has atrevido a desobedecerme? Dijo, Voy a perdonarte por esta vez porque eres mi ahijado. Pero no olvides que nadie te librará de mi castigo si lo vuelves a hacer. el ahijado, un tanto asustado, prometió el caso no se repetiría, y la muerte se marchó. Pero pasado algún tiempo, cayó enferma la princesa heredera, hija única del rey. Naturalmente, el monarca mandó llamar enseguida al famoso médico, y antes de que entrara en el cuarto de la enferma, le prometió que si la curaba lo casaría con ella, y con el tiempo sería rey del país. El médico penetró con emoción en la estancia de la princesa, pero, oh, al pie de la cama de la enferma se hallaba la muerte. Madrina, ahijado. Y lo que era peor, lo miraba severamente, amenazadoramente, para que no olvidara lo que habían convenido. Lo malo era que la tentación resultaba demasiado fuerte. Se trataba de una princesa hermosa, que podía convertirse en su mujer y que además le daría como un dote un gran reino. El ahijado de la muerte no dudó. Retó a su madrina. Hizo con la hija lo que había hecho con el padre, darle el jugo de la planta misteriosa. Y al punto, la princesa saltó del lecho, completamente curada.
El júbilo del rey y los cortesanos no tuvo límite, y la satisfacción del médico también fue grande, sobre todo cuando el monarca confirmó su promesa y anunció la boda de la princesa con su salvador para 2 días más tarde. Pero al regresar el médico a su casa, encontró en ella a su madrina, y la muerte mostraba un aspecto tan terrible que su ahijado se quedó helado de espanto. Antes de que pudiera reponerse de su terror, la muerte le tomó de un brazo con su alada garra y se lo llevó. Fueron a parar a una enorme cueva, en cuyo suelo y por todas partes ardían millones y millones de cirios de todos los tamaños, grandes, medianos y pequeñitos. Te digo que es Macario. El médico observó que a cada parpadeo suyo se apagaban centenares de aquellos cirios, pero que también nacían del suelo otros que se encendían por sí solos. Aquel continuo encender y apagarse semejaba un lago de fuego. ¿Qué son estas luces, madrina? Preguntó el ahijado. Representan otras tantas vidas humanas. Los grandes cirios son la vida de los niños, los medianos las de los hombres y mujeres, y los pequeños las de los ancianos o de quienes por una u otra razón van a morir en breve. El médico preguntó entonces. ¿Y cuál es mi luz, madrina? Esa. Respondió la muerte mostrando un cirio casi consumido. ¿Esa madrina? Exclamó aterrado el médico. No, no, no. Ya sé. Me castigas por haberte desobedecido, pero no lo volveré a hacer, lo prometo, Te dije que ya no tendrías una segunda oportunidad. recordó la muerte. Ahora sí no te desobedeceré jamás, gimió el desesperado joven. Toma la planta si quieres. No me quites la vida que ahora voy a casarme con una princesa. ¿Qué puedo llegar a ser rey? Déjame de reinar un año siquiera. Un mes, una semana, un día. Soy tejado. Haz que se encienda otra luz para mí. Por favor. Si es hora de extinguirse, dame chance, ¿no? No puedo. Respondió la muerte. En aquel momento se extinguió su luz. En cuanto esto sucedió, el ahijado de la muerte cayó sin vida a los pies de la justa madrina, a quien había traicionado. Y con el médico se perdió el secreto de la planta que todo lo cura, porque la muerte no ha querido revelarlo jamás a nadie, por temor a que se volviera a abusar del secreto, como ya lo había hecho su ahijado. Pocas palabras, no desobedezcan a su madrina. Bueno, estas fueron las 2 historias de Historias y Cuentos del episodio número 20, narradas por mí, su gran servidor, Moon. Entonces recuerden que estaremos aquí la siguiente semana trayéndoles nuevos cuentos para que los gusten y los disfruten. Compártanlos con quien quieran y recuerden, son cuentos infantiles que pueden poner en esta temporada navideña. Yo me despido, soy Moon, les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos para la próxima.